¿Cuál es el mensaje que está dejando esta violencia en Ecuador? Un candidato a la presidencia ha sido asesinado, no ha muerto, ha sido asesinado. ¿Cuál es el mensaje para la política? Bueno, el mensaje es claro, lo ha dicho el presidente Lasso, el actual presidente de Ecuador, Lasso, de que ese asesinato tiene móviles políticos. Esto puede entenderse de doble manera, ¿no? Es decir, que ha habido, digamos, algún tipo de expectativa de parte del reísmo para quitar de en medio a este candidato, a Villavicencio. Y sobre todo hay un mensaje de las mafias de narcotraficantes, ¿no? De las mafias de los hoteles de Jalisco y Sinaloa, de continuar algo con este tipo de política, digamos, en contra de la delincuencia en Ecuador, puede pasar lo que le ha pasado a Vicencio, ¿no? O sea, de hecho, el asesinato está cambiando el rumbo de la política, ¿no? Se ha entrado en este asesinato todo el debate político ahora y sin duda tener efectos el 20 de agosto, o sea, de una semana, más o menos, un poco más de una semana, cuando los ecuatorianos asistan nuevamente a las urnas para elegir un presidente, no por 5 años que prevé la Constitución, sino por 2 años y medio, que es lo que les restaba a Lasso para terminar su mandato. Él tuvo que adelantar las elecciones. Franz Flores con nosotros, docente universitario, analista. Franz. Bueno, el riesgo de la política antes, pongo el ejemplo de Bolivia, el caso de Camacho, Yanine, Áñez, etcétera. Lo que pasa es que el riesgo era, lo peligroso de la política era que podías quedar preso y la justicia ver a otro lado, los fiscales al otro lado, no permitirte un arresto domiciliario. Bueno, los altos riesgos de la política eran eso. Pero ahora estamos viendo que el riesgo en la política te puede llevar a la muerte, al asesinato, ¿no? Ese punto, tu análisis, por favor, Franz. Claro, o sea, en este momento Ecuador está pasando por una triple crisis, ¿no? Crisis del Estado, crisis de debilidad del Estado, crisis política, que en este momento la ha tenido que adelantar las elecciones, ¿no? Y una crisis de seguridad. Hay una crisis en el Ecuador, ¿no? Entonces, el gobierno no está pudiendo afrontar ninguna de estas crisis. Ha tratado de solucionar la crisis política adelantando las elecciones, pero ya esta crisis de seguridad en Ecuador, que ya ha brotado el día de ayer con el asesinato del candidato pro Lasso, cercano al presidente Fernando Villavicencio. Bien, tú me preguntas cómo es posible que esto suceda. Sucede porque los estados en América, por supuesto Ecuador, por supuesto Bolivia, son estados bastante débiles. Tienen poca capacidad, por ejemplo, para lograr estos recursos impositivos a la gente. Tienen fronteras bastante débiles donde pueden entrar y los delincuentes como les da la gana. La policía escasamente profesionalizada y poco articulada con otros actores de la seguridad a nivel nacional y tampoco está articulada con organismos de seguridad o policiales del exterior. Entonces, esta debilidad del Estado, que es, digamos, más o menos general en Latinoamérica, quizás la excepción sea Uruguay y Chile, esta debilidad del Estado es lo que está generando la violencia en Ecuador. O sea, Ecuador es un Estado débil finalmente, pero el dato de por qué los carteles mexicanos han escogido a Ecuador como un lugar de generar ganancias, de lavado de activos o de lavado de dinero, es porque Ecuador es una economía dolarizada. Y según otros análisis, ¿no? Esta dolarización de la economía, es decir, en Ecuador la moneda es el dólar, facilitaría, ¿no? El lavado de activos, cosa que quisieran, digamos, los carteles mexicanos que están en Ecuador. Y esa sería, digamos, una variable que podría, digamos, incentivar a la presencia de estos delincuentes, de estos narcotraficantes en el Ecuador. Pero lo que está detrás realmente de todo esto es la debilidad del Estado. Eso está absolutamente claro. Bueno, parece que tienes un televisor algo, tengo una reverberancia ahí, Franz, pero a ver,
Bueno, buen apunte este de la dolarización que tienen, o sea, tienen el sucre o no tienen un cóndor, no tienen una moneda propia, sino el dólar propiamente dicho a Ecuador, en Ecuador, que es buen punto del análisis. A ver, esto puede ser como una pandemia, puede ser contagioso. ¿En qué nivel te voy? O sea, puede producirse también en otros países, puede contagiarnos, bueno, concretamente. Claro, sin duda, sin duda. O sea, el narcotráfico está penetrando a aquellos países que tienen un estado débil. México es un estado débil, pero Colombia, por ejemplo, ha mejorado sus niveles de estatalidad, ¿no? Hay independencia de poderes, la fiscalía, por ejemplo, puede apresar al hijo del presidente y llevarlo a la cárcel. Eso está mostrándote una justicia fuerte, pero en países donde la justicia está digitalizada por el poder, allí donde la justicia es poco profesional, allá donde la policía no llega a todos los espacios territoriales, allá donde tienes una frontera que no puedes controlar, es natural de que el narcotráfico encuentre, digamos, las vías fáciles como para poder penetrar a ese estado y a esa sociedad. Eso es algo que tiene Ecuador y eso es algo, por supuesto, que tiene Bolivia, ¿no? Y este es una especie de pandemia, como tú dices, que se puede extender por otros países también, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora el narcotráfico está globalizado, está internacionalizado. Y la guerra de carteles que hay en México entre el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco está siendo exportado a otros países. Es decir, ya el espacio, digamos, de pelea, de inquina, ¿no? De matanza entre ambos carteles ha dejado de ser solamente mexicano para irse a otros países. Ahora, lo grave es que en la medida en la cual no se solucionan los temas de seguridad nacional, los temas que tienen que ver con la seguridad ciudadana, digamos, ¿no ve? O sea, lo cotidiano, es el momento en el que el discurso, ¿no?, de quebrar la democracia e instaurar unos regímenes autoritarios, como es el caso de Bukele en El Salvador, tienen vía libre. ¿Sí? Es más, lo que se sabe del candidato Fernando Villavicencio es que quería ser, digamos, una especie de Bukele ecuatoriano. Su discurso era fuertemente contrario a las bandas de criminales y además tenía una propuesta que iba en contra de eso. Es decir, el candidato más, digamos que más explícitamente mostraba ese perfil, ¿no? Y a él le habían ya indicado que usa un chaleco antibalas, pero no lo hace, ¿no? Pero estaba, digamos, desafiando a estos cárteles y eso es lo que finalmente le pasó, ¿no? Pero, claro, mientras más inseguridad ciudadana hay, ¿no?, puede haber más aceptación de discursos autoritarios entre la población. El caso de Bukele es un caso bastante claro de esta situación que describo. Bueno, con el narcotráfico realmente no se juega porque ya hubo un anuncio para Fernando Villavicencio decirle, cuidado, te vamos a matar. Ya había recibido mensajes. O sea, con el narcotráfico realmente no se juega. Eso está claro. El caldo de cultivo es la poca institucionalidad, poca democracia, el debilitamiento, como tú mencionabas, las fronteras, la economía, etcétera. Pero que tengas una zona de altísima cantidad de cultivos de coca, no solamente me refiero al Chapare, me refiero también a Perú, que tiene mayor cantidad de producción de coca, que también podría ser un caldo de cultivo para este tipo de violencia en contra de la política y que afecta a todos, ¿no te parece, Franz? Claro, podría ser, pero el caso ecuatoriano es un caso raro en este caso, porque Ecuador no tiene una sola hectárea, un solo metro de cultivo de coca. Sí lo tiene Perú, sí lo tiene Colombia, sí lo tiene Bolivia, pero Ecuador no tiene un solo espacio de coca. Es decir, allá no se consume coca, no se pichea como lo hacemos en Bolivia, como se lo hace en la Argentina, como se lo hace en ciertas... Pero se hace lavado, ¿eh? No, claro, pero no hay, digamos, la materia prima en el Ecuador. Y sin embargo ha penetrado el narcotráfico de la forma como lo ha hecho ahora, ¿no? Entonces, claro, uno puede decir, hay materia prima y esto puede servir como caldo de cultivo para generar, digamos, la posibilidad de generar laboratorios ahí. Pero en Ecuador, que se sepa, no hay, ¿no? Entonces, eso es un caso
también es raro, ¿no? Es un país, es lo que sorprende, porque toda el área andina en general siempre hay cultivos de coca, pero la excepción es Perú. Todas razones, qué sé yo, coloniales, ¿no? Que se extirpó finalmente el consumo de coca. Lo que llama la atención de Bolivia y en este ángulo del narcotráfico es que un narcotraficante envía un video y dice, además no es cualquier narcotraficante, es uno de los más buscados en este instante, dice, bueno, yo me he escapado porque me han piteado, ¿no? Me han campaneado, si quieres el término. Además, el jefe antinarcóticos me ha dado un pitazo ahí, por eso me he escapado, ¿no? Un video. Y la DEA, que dice que no va a compartir información con Bolivia porque aparentemente cree que podría haber cierto nivel de protección a los narcotraficantes, ya que aquí se refugian. Pueden hacer un equipo de fútbol, pueden hacer negocios, pueden vender inmuebles. Bueno, es delicado el asunto, ¿no? También boliviano. ¿No te parece hacer un poco nuestro territorio, Franz? Claro, claro, es evidente lo que te digo, la capacidad del Estado, lo que se muestra en una policía, la policía, ¿no? O sea, el Estado existe en tanto y en cuanto te puede detener y llevar a la cárcel. El Estado para eso es, digamos, en sus múltiples funciones. Pero ahora la capacidad policial está desigualmente repartida a lo largo del territorio. Por ejemplo, sabemos que la policía no llega al Chapar, no llega a Chayapata, digamos, o no llega a vastas fronteras donde los delincuentes pueden entrar y salir. Yapacaní, digamos. Yapacaní, ¿no? O sea, no pueden entrar y salir a su gusto y sabor. Pero eso tiene que ver con la habilidad del Estado. Pero no solo eso, sino además que los policías son poco profesionales. La profesionalidad, digamos, para esos casos, está lejos de hacerse. Por ejemplo, en Ecuador, el candidato estaba saliendo de un mitin, pero tenía resguardo policial. Y sin embargo, el sicario puede perfectamente tirar, creo que son seis tiros que le logra dar al candidato, ¿no? Y claro, entonces ahí está viendo, hay poca profesionalidad de la policía. Y no solo eso, además existe poca articulación entre la policía y otras instancias del propio gobierno, llámese prefecturas, llámese caminos, llámese, bueno, alcaldías, bueno, diversos tipos de cosas y tendrían que articularse en un todo para luchar contra la delincuencia. Pero peor aún, lo que me dice es que la DEA no quiere pasarle información a la policía boliviana o al Ministerio de Gobierno, tiene que ver también con la debilidad, ¿no? Los débiles lazos que hay entre la policía boliviana y la policía de la DEA, la policía internacional. Es más, nosotros hemos expulsado de Bolivia a la DEA, ¿verdad? Entonces, si no tienes esos lazos internacionales, ¿cómo puedes luchar con carteles que tienen semejante cantidad de dinero, semejante capacidad de articulación internacional? O sea, son mafias transnacionales. Ahora el narcotráfico son transnacionales que están actuando al igual que lo hace cualquier empresa común y corriente, digamos, que se maneja legalmente. O sea, manejan a través de redes de narcotraficantes, de redes de negociantes, etc. Y contra eso tú tienes también que luchar a partir de una red internacional, digamos, qué sé yo, de lucha contra el narcotráfico. Pero si el país se aísla, el país no tiene conexión con las entidades que luchan contra el narcotráfico, como es el caso de la DEA, pero puede haber otras, entonces estamos mal, estamos por mal camino, ¿no? Y esto es muy preocupante porque lo que se puede o lo que ya se está dando en el Ecuador, ¿no? A raíz de su debilidad del Estado, también puede darse en Bolivia porque el Estado en Bolivia es bastante débil. Ese es el problema. Realmente buen antecedente el que apuntas. Además de Ecuador, altos niveles de violencia en las cárceles. Hubo ahí una intervención, varios muertos en las cárceles. O sea, como tu estilo, yo diría, tu estilo, has tocado el tema estructural, no solamente el hecho de que murió el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, sino a tu estilo, tu intervención, viendo las estructuras que hacen al conflicto, al problema, porque eso es lo que tenemos que ver, la estructura del conflicto y el problema, porque no es cuestión de ponerse un chaleco antibalas y hacer campaña, no. Tiene que algo más está pasando ahí abajo. Sí. Querido Franz, te mando un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros. Palabra de despedida. Muchas gracias, Iván. Y bueno, el 20 de octubre se elige un nuevo presidente en el Ecuador y no sabemos hasta qué punto pueden cambiar el partido de Fernando Villavicencio, colocar un nuevo nombre.
le queda muy poco tiempo y aparentemente va a ir en la papeleta con su nombre y veremos si hay respaldo ahí, porque los votos, en el caso de que hubiese votación hacia Fernando Villavicencio, son nulos. Eso es lo grave. O sea, de verdad que han anulado una candidatura a los narcotraficantes. Imagínate. Realmente muy delicado. Podría hablarse de un voto póstumo incluso ahí, que será motivo de análisis. Podría haber eso. Sí. Muchas gracias, Franz Flores, con nosotros.